Olá, amigos e amados irmãos em Cristo. Hola amigos y amados hermanos en Cristo. Una vez más estamos aquí haciendo el tutorial de la semana 4 de este alimento diario. Todo hago por causa del Evangelio. La semana 4 tiene por título: Yo, por el Evangelio, os engendré en Cristo Jesús. La lectura de la Biblia, 1 Corintios 4, del versículo 14 al 17. Esta semana nos muestra que la iglesia no hace parte de cualquier cultura conocida aquí en la tierra. Dios engendró un pueblo no de esta tierra. Dios engendró un pueblo celestial por medio de su muerte y resurrección. Él, a través de la fe, Él ganó un pueblo. Este pueblo es un pueblo celestial, un pueblo espiritual. Y la iglesia, el reunir de este pueblo llamamos la iglesia. Gracias al Señor que la iglesia hace parte de una nueva cultura. ¿Por qué yo insisto en decir esto? Porque es difícil nosotros, con la cultura que existe en nuestra mente humana, comprender la iglesia. Porque Dios usó a Pablo para predicar el Evangelio que el trabajo del Evangelio que comenzó en el día de Pentecostés allá en Jerusalén. Sin embargo, este Evangelio llegó hasta los gentiles y así surgió la iglesia en Antioquía. Y a partir de esta línea, Pablo llegó hasta Corinto. Y Corinto era una ciudad griega. Y Grecia, ellos tenían una religión politeísta y ellos también tenían una cultura de filosofías griegas. Entonces, Grecia era muy conocida por su filosofía, por su cultura. Y también muchas cosas del mundo occidental tuvieron base en la cultura griega, así como la propia matemática, álgebra, varias cosas de la ciencia vinieron de los griegos. Pero yo quiero decirles, yo quiero unir principalmente con el tema de la filosofía. Los bárbaros, ellos eran un pueblo que no se preocupaban con la necesidad del alma. La única necesidad que ellos querían saciar era la necesidad física, de comer, beber, de dónde vivir. Por tanto, ellos se preocupaban solamente con cosas materiales, conquistar tierras, obtener más riquezas, más bienes materiales. Pero los griegos eran más refinados, ellos se preocupaban con la necesidad del alma. Comenzaron entonces a indagar sobre los varios fenómenos de la naturaleza que eran inexplicables para ellos, porque el sol, el viento, la tempestad, la luna, las estrellas, sus influencias sobre el hombre, sobre la tierra, quiere decir, desde siglo 7 a.C. comenzaron a surgir los primeros filósofos para intentar encontrar una explicación sobre los fenómenos naturales o estudiar la naturaleza. Y en el siglo V a.C. surgió Sócrates. Era un filósofo muy conocido hoy. Sócrates, él comenzó a enfocar su estudio filosófico sobre el hombre. Él quería saber de dónde el hombre venía y a dónde el hombre va, cómo el hombre se comporta, por qué el hombre es así, por qué tiene sufrimientos, por el lado ético, por el lado moral de la humanidad. Y él tenía una frase célebre
que hoy nosotros le atribuimos a él, que él decía así: solo sé que no sé nada. Cuanto más él estudiaba al hombre, él menos conocía al hombre. Realmente es un asunto complejo que hasta hoy, después de tantos siglos, ya estamos en el siglo XXI. Si nosotros sumamos desde el séptimo hasta el XXI, tenemos 28 siglos, 2800 años de estudio de la filosofía, de estudio de los pensamientos, intentando encontrar una solución, una explicación. Y los griegos que creyeron en Jesús por la predicación de Pablo formaban la iglesia en Corintio. Sin embargo, ellos aún estaban bajo esta cultura griega. Ellos aún apreciaban la sabiduría humana, apreciaban la elocuencia, apreciaban quién hablaba bien, quién tenía una oratoria fuerte, quién tenía una explicación convincente por la lógica humana. Entonces, esto trajo problemas para entender la iglesia. La iglesia hoy es una nueva cultura. No hace parte de esta cultura ni de los bárbaros ni de los griegos, sino que es una nueva cultura. La iglesia comienza por la muerte de Cristo. Por eso que Pablo, cuando él llegó a Corintio, él dice: no preferís saber nada entre vosotros, solo a Cristo y a este crucificado. Cristo crucificado es la sabiduría de Dios. La palabra de la cruz es la sabiduría de Dios. Los griegos procuraron conocer con palabras de sabiduría humana, encontrar varias respuestas para sus preguntas. Sin embargo, hasta hoy, tanto se desarrolló, tantas discusiones, tantos debates sucedieron en estos 27 siglos. Sin embargo, 27, 28 siglos, sin embargo, el hombre aún no encontró una solución definitiva para los problemas que el hombre tiene. Por ejemplo, el hombre ni siquiera consigue vencer el pecado. Él no consigue vencer su naturaleza pecaminosa, su naturaleza corrupta que está dentro de sí. Aún estudiando filosofías, intentando moldear su comportamiento, no hay solución. El hombre no consigue librarse del pecado. Así como el apóstol Pablo relató en Romanos capítulo 7, el bien que yo quiero no hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. El hombre, con tanta sabiduría, no consigue lidiar con el pecado, ni siquiera consigue lidiar con los pecados ya cometidos. ¿Quién va a pagar por esto? Por los pecados cometidos. El hombre tiene dificultades de vivir. El hombre no conoce la sabiduría de Dios, pero Dios entonces trajo su sabiduría en la locura de la cruz. Yo quiero leer a ustedes este versículo. 1 Corintios 1, 18. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então, a palavra da cruz, ele traz um poder. Entonces, la palabra de la cruz, él trae un poder. Aquella falta, deficiencia de la cultura humana, de la sabiduría humana, que ni siquiera consigue lidiar con el pecado. Hay poder en la palabra de la cruz para lidiar con el pecado. Por ejemplo, cuando nosotros creemos por la locura de la predicación, nosotros un día, esta palabra llegó a nosotros y la luz llegó a nosotros y nosotros confesamos nuestros pecados, creímos en Jesús, creímos que Dios lo resucitó de los muertos y con nuestra boca confesamos que Jesús es el Señor. Así, milagrosamente, algo sucedió en nosotros por la locura de esta predicación. Cristo entró en nosotros
Dios nos justificó por la fe y cuando confesamos nuestros pecados fueron perdonados. Aquello que la filosofía y la sabiduría humana no consiguieron hacer, en la locura de la cruz todo esto sucedió. Nosotros entonces conseguimos lidiar con nuestros pecados cometidos, que recibimos el perdón de Dios y aún de aquí en adelante nosotros tenemos una nueva vida dentro de nosotros. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, yo estoy con Cristo, estoy juntamente crucificado. Este versículo para mí es la esencia de la palabra de la cruz, es la esencia de la locura de la predicación. Vamos a ver, Gálatas 2:20, le voy a leer a ustedes. Aquí dice así, versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Miren, cuando Cristo murió, yo morí con Él. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Él en la cruz. Esto está en Romanos capítulo 6:6. Si yo estoy crucificado, esta es la esencia de la palabra de la cruz. Estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Quiere decir, esta sustitución de sujeto es la esencia de la locura de la predicación. Quiere decir, no más yo intentando vivir por la sabiduría humana, por el conocimiento humano, por los pensamientos humanos. Pero ahora yo morí con Cristo, pero hoy yo permito que Cristo viva en mí. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ahora yo continúo viviendo, usando este cuerpo para vivir. Pero este vivir que yo tengo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiere decir, yo morí con Cristo, por otro lado, yo que vivo hoy, yo vivo por la fe en el Hijo de Dios. En otras palabras, yo vivo debajo de la dirección de Cristo. Y Cristo hoy se tornó el Espíritu que da vida. Es el otro consolador de Juan 14, que Jesús rogaría al Padre cuando Él fuese por la crucifixión y resurrección y regresar hasta nosotros como otro consolador. Y este otro consolador es el Espíritu de la verdad, el Espíritu de la realidad que nos traerá toda la realidad divina. Entonces, hasta yo morir para el pecado, yo necesito de esta realidad. Y dejar que Cristo viva en mí, yo también necesito de esta realidad. ¿Dónde está esta realidad? Está en el Espíritu. Por eso, la Biblia dice, para que nosotros vivamos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Y una manera muy simple es invocar el nombre del Señor. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso también está descrito en Romanos 10. Y ahí también dice que el Señor es rico para con todos los que le invocan. E invocar no es meramente un ritual. Invocar es una respiración espiritual. Oh, Señor Jesús, no trayendo la realidad. Yo estoy crucificado con Cristo, ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, esta realidad yo tomo cuando invoco el nombre del Señor, yo tomo la realidad de este hecho espiritual para dentro de mí, para mí vivir. Entonces, es muy importante saber nosotros invocar el nombre del Señor. Y también en esta nueva cultura, lo que se requiere de nosotros es la simplicidad. Ahora no es más la hora de usar la mente compleja del hombre para intentar entender la complejidad de la palabra de sabiduría humana. Ahora es para dejar de lado esta cultura humana. Nosotros necesitamos de la nueva cultura. Y en la nueva cultura es ser simple, es ser simples. Pablo dice, él no quería de ninguna manera perder su simplicidad y simpleza debidas a Cristo. Y la mejor cosa para hoy disfrutar de todas las riquezas de Dios
contenidas en los evangelios, contenidas en el Espíritu, la mejor cosa es ser simples, creer en la palabra de Dios. Y por la locura de la predicación, el milagro va a suceder en nuestra vida. Entonces, esto es muy importante para que nosotros entendamos esta semana, las palabras de esta semana. Bueno, basado en esta cultura griega, hubo entonces el peligro de las comparaciones. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, 12 dice así: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿No es eso? Entonces, todo esto es para mostrarnos que en la cultura griega, en la cultura humana, nuestra tendencia es comparar A con B o con C. Entonces, Pablo, él probablemente, él mismo dijo cuando llegó a Corintios, él decidió no saber nada entre ellos, sino a Cristo y a este crucificado. Quiere decir, él no usó el lenguaje persuasiva de sabiduría humana para convencer la mente de los corintios, porque para que la fe de ellos no se basase en la sabiduría humana. Por lo contrario, él usó la locura de la predicación, predicó la muerte de Cristo, predicó la cruz de Cristo, predicó esta sustitución de nuestro viejo yo para que Cristo viva en mí, en simplicidad. Entonces, él hasta dijo decir que llegó en debilidad física. Usted sabía que los griegos, ellos eran adeptos de fisicoculturismo, de un porte atlético. Usted sabe que toda la cuestión de juegos atléticos, de juegos olímpicos, surgieron en Grecia porque ellos tenían la cultura de un cuerpo saludable, porque ellos decían, que un cuerpo saludable, usted tiene una mente saludable, para entender la sabiduría humana. Por tanto, ellos daban mucha atención, valorizaban mucho a un cuerpo atlético. Y ciertamente Pablo no lo tenía. Pablo llegó en debilidad humana. En el padrón de los griegos era una cosa despreciable. Y también llegó en temor y temblor, y gran temblor. Entonces Pablo no llegó de una manera pomposa, imponente. Probablemente ellos comparando con Apolos, tal vez Apolos llegó de una manera más imponente y Apolo, según la Biblia, él era elocuente. Él era un buen debatedor, poderoso en las Escrituras. Él tenía todas las características y cualidades que los corintios les gustaba en su cultura humana. Pero en la iglesia nosotros no nos estamos preocupados con la cultura humana, porque la iglesia es una nueva cultura, es la cultura de Dios. En la iglesia nosotros necesitamos preservar nuestra simplicidad, creer en Dios, creer en la palabra, creer en la locura de la predicación, y los milagros van a suceder con nosotros, porque Cristo en nosotros, el Espíritu en nosotros comienza a operar milagros en nuestra vida. Las cosas van sucediendo haciendo la voluntad de Dios. Es esto que Dios quiere mostrarnos. Entonces Pablo quería decirle a ellos, no debemos comparar A con B con C. Lo importante es que la obra de Dios sea hecha. Pablo y Apolos son siervos de Dios, y vosotros sois la labranza de Dios, y vosotros sois el edificio de Dios. De Dios nosotros somos siervos, pero la labranza es de Dios y el edificio es de Dios. Quiere decir, esto es más importante, dar atención para la obra de Dios que debe ser hecha y no comparar hombres con hombres, porque siempre vamos a terminar despreciando a uno y valorizando a otro. Esto no es necesario, no es la cultura de Dios. Nosotros quedando
Todavia, valorizando a uno y despreciando al otro, comparando a los hombres. Pero hay otra cuestión con relación a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Todos los miembros son iguales, igualmente importantes, desde el mayor al menor. Todos los miembros es importante para el Señor. Nosotros en la iglesia no tenemos diferencias de importancia, sino que nosotros tenemos diferencias de funciones. Cada miembro tiene su función y cada uno respetando la función del otro. Sin embargo, en la obra del Señor existe un orden. Y existe un orden que es muy importante que suceda. La obra de Dios sea hecha por medio de este orden. ¿Por qué? Porque Dios tiene una voluntad. El misterio de su voluntad fue revelado en Efesios capítulo 1. Voy a mostrarle a ustedes. Efesios capítulo 1, versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En ese momento, el misterio de la voluntad de Dios fue revelado, dándonos a conocer. Y versículo 10. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? De reunir todas las cosas en Cristo. ¿Qué es convergir? ¿Qué es reunir? Podemos entender mejor diciendo así: todas las cosas tienen que estar encabezadas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así, las que están en los cielos como en las de la tierra deben convergir en Cristo. Todas las cosas van a estar encabezadas en Cristo nuevamente. Este es el misterio de la voluntad de Dios. Dios desea nuevamente reunir todas las cosas debajo de la autoridad de Cristo. Porque este universo entró en una rebelión, un arcángel que creyó ser muy sabio, muy hermoso, y él terminó compitiendo con Dios, queriendo ser igual a Dios. Pero con eso, él estableció una línea de autoridad clandestina que la Biblia llama la autoridad de las tinieblas o imperio de las tinieblas. Y con esta rebelión, cuando la autoridad de Dios es desafiada, la confusión entra y el caos se instala. Entonces nosotros estamos viviendo en un momento, en un universo donde se instaló este caos, esta confusión, este desorden. Por eso que nosotros tenemos tantos problemas en nuestra sociedad de corrupción, de pecado, de cosas horribles sucediendo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en este caos. ¿Y cuál es la manera de arreglar esto? Nuevamente, es necesario que nuevamente se reúnan todas las cosas en torno al encabezamiento de Dios. Solo que Él no quiere hacer eso directamente, sino que Él mandó a su Hijo a hacerse hombre, y este hombre, Cristo, Él después de la muerte y resurrección, Él venció todas las cosas y Él fue elevado a la diestra de Dios. Le fue dado toda la autoridad en los cielos y en la tierra, y Él está por encima. Esto está en Efesios capítulo 1, versículo 20. Lo cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esto es, Cristo ya está por encima de todas las cosas. Cristo ya puso Dios ya puso todas las cosas debajo de los pies de Cristo. Pero ahora falta la iglesia tener esta realidad. Y por medio de la iglesia, Dios conseguir sujetar todas las cosas debajo de los pies de Cristo. Por eso Dios dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dios dio a Cristo como cabeza de la iglesia para que la iglesia pueda estar encabezada primeramente en Cristo, y por medio del encabezar de Cristo en la iglesia poder también encabezar todas las demás cosas.
la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por tanto, este es el deseo de Dios, de nuevamente restablecer el orden en este universo por medio del encabezamiento de Cristo. Entonces, ¿cómo va a suceder esto? Hoy Dios estableció en la iglesia, en primer lugar, los apóstoles. Esto está en 1 Corintios 12. Existe una orden, por un lado, como el cuerpo de Cristo, todos los miembros son igualmente importantes, pero por otro lado, para que Dios pueda hacer su voluntad, hasta llegar el encabezar total de Cristo sobre todas las cosas, Dios quiere usar a la iglesia para hacer esta obra conforme a su voluntad. Y para hacer su obra tiene un orden. No es todo el mundo es igual. Necesitamos este orden en la obra del Señor. Y este orden comienza por los apóstoles. Entonces, nosotros necesitamos aprender a ser simples, respetar primero, ver cuál es la línea de autoridad en la iglesia y por otro lado, cerrar los ojos, creer en la palabra de los profetas, creer en la palabra de quien nos está liderando, y es porque esta palabra no viene de ellos. Esta palabra viene de Dios. Esta palabra tiene como meta hacer la voluntad de Dios. Entonces, si todos nosotros estamos debajo de este encabezar, de este apostolado, así como Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4, 1 Corintios 4, 14, no os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Pablo no estaba preocupado, como dijo recién, no estaba en ser mejor que Apolo, en la preferencia de los apóstoles. No era esa la cuestión. Él no estaba queriendo avergonzar a los corintios porque estaban exaltando a la persona equivocada. No, él no quería exaltación, sino que para que la obra de Dios siga adelante, era necesario arreglar algunas situaciones, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Esto quiere decir, usted pueden tener muchos preceptores, que en griego sería pedagogos. En aquel tiempo había en las casas de los griegos, en las casas de los aristócratas griegos, muchos esclavos que eran obtenidos en las guerras vencidos, que vencían otras ciudades y tomaban a los otros, lo tomaban a los vencidos como sus esclavos. Y los esclavos más cultos, ellos entregaban a sus hijos para que fuesen educados, instruidos por estos esclavos más cultos. Entonces, estos eran los preceptores, pedagogos. Entonces, hay muchos que enseñan la Biblia, que hablan muy bien de la Biblia, que son muy elocuentes en la predicación del Evangelio. Pero la cuestión no es esta. No es ser elocuente, ser un buen maestro, un buen instructor, sino la cuestión es quién engendró la iglesia en Corintio. ¿Fue Pablo? Por medio del Evangelio engendró, Dios envió como apóstol a los corintios para engendrar la iglesia en Corintio. Entonces, esta línea de autoridad es importante. Esta autoridad Dios quiere preservar, no para exaltar a Pablo, ni para destrucción, sino para edificación, para edificar la situación. Por eso él dice así: por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas las partes y en todas las iglesias. Esto quiere decir, un apóstol que engendra iglesia, él tiene como función dar la dirección a las iglesias. Él tiene como función ayudar a las iglesias a conseguir hacer la voluntad de Dios. Entonces, la palabra que venía de él era una palabra que venía de Dios para dar dirección, para alimentar y para también hacer andar al pueblo de Dios. Entonces, es esto muy importante entre nosotros. Nosotros necesitamos ver esto, y no solo en el nivel de los apóstoles, sino en todos los niveles en la iglesia, desde los presbíteros,
los que están adelante, los líderes, los que cuidan. Nosotros tenemos que tener esta cadena de lideranza. Tiene que ser una sola autoridad, una sola línea. Nadie creyendo que tiene su propia obra. No, nosotros no tenemos nuestra propia obra. Hacemos una sola obra, la obra de Dios, que viene de Dios, traída por medio de los apóstoles y por medio de todos los líderes, para que todo el pueblo de Dios, dentro de esta nueva cultura, puedan hacer la voluntad de Dios, de que es encabezar en Cristo, que Cristo encabece todas las cosas por medio de la iglesia. Por tanto, nosotros, voy a terminar con Gálatas capítulo 5, versículo 16. Él dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, este primer andar en el verbo portugués es andar, pero en griego es peripateo. Este andar peripateo es un andar en nuestro vivir humano, en todos los aspectos, en nuestro vivir, en la vida conyugal, en la vida familiar, en la vida profesional, en la vida social, andando en la calle, en todo lugar. Nosotros necesitamos andar en el Espíritu. Así nosotros no satisfaremos las concupiscencias de la carne. La concupiscencia de la carne nos lleva a vivir por la carne, pero hoy nosotros queremos vivir por el Espíritu. Por tanto, si nosotros andamos en el Espíritu, nosotros terminamos siendo guiados por el Espíritu en todas las cosas en nuestra vida. En todas las cosas personales de nuestra vida, nosotros andamos en el Espíritu. Sin embargo, en el versículo 25 también habla del andar. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Este segundo andar, en el versículo 25, ya es estoikeo en griego. No es más peripateo, es estoikeo. Estoikeo es un andar como en una marcha militar, en una sola cadencia, todos en el mismo paso, en el mismo ritmo, en la misma dirección. Es un ejército. Entonces nosotros en la obra del Señor, para hacer la voluntad del Señor, tenemos que tener un orden. Necesitamos obedecer la orden de Dios aquí en el universo, ser simples, respetar los líderes, obedecer. Ahí está nuestra bendición. Y todos nosotros, en vez de cada uno inventar su ritmo, dictar reglas, nosotros necesitamos aprender a marchar juntos. Vamos a andar juntos. Recientemente yo estuve en la semana pasada en Seattle. Nosotros fuimos a visitar Tacoma, que es la ciudad vecina. En Tacoma, que yo estudié ingeniería civil, hay un puente muy famoso en Tacoma. Un puente colgante, y este puente colgante fue famoso porque cayó delante un viento, con una cierta frecuencia, con una cierta velocidad del viento en aquel día, y el puente colgante, con esta velocidad del viento, provocó un balanceo en la estructura del puente colgante, y la velocidad del viento en aquel día fue una velocidad que hizo que el puente, que entró en resonancia con la frecuencia del puente, como si usted empujase en una hamaca a un niño. Usted empujando en el momento correcto va a acelerar la velocidad. ¿Y esto qué sucedió en el puente? El viento golpeó y comenzó a balancear cada vez más hasta que cayó el puente. Entonces, esta fuerza del viento consiguió derrumbar un puente enorme. Quiere decir que si nosotros andamos en el mismo paso, si nosotros andamos como el rayo láser, no como una luz común, sino como un rayo láser, tenemos todos los rayos andando en el mismo ciclo, y todos los haces de luz son paralelos entre sí.
y todos yendo para la misma dirección, para el mismo enfoque, colimados en fase, en la misma dirección. Por eso que esto hace del rayo láser un arma tan poderosa, consigue destruir muchas cosas. Entonces nosotros queremos ser, la iglesia debe ser este ejército de Dios, yendo en la dirección, haciendo la voluntad de Dios poderosamente, con fuerza, con la potencia que tiene, cuando todos debajo de la misma orden, del mismo comando, andamos en la misma marcha, en el mismo ritmo, en el mismo ciclo. Así nosotros vamos a conseguir hacer la voluntad de Dios. Si el pueblo de Dios fuese dividido, cada uno para su lado, en su dirección, nosotros no vamos a llegar a ningún lugar. Pero gracias a Dios, nosotros estamos en una nueva cultura. Dios nos está ayudando a ser simples de nuestra nueva cultura, creer en la palabra de los profetas, creer en la palabra de Dios, en la dirección de Dios, y juntos marchando como un solo ejército, nosotros vamos a cumplir la voluntad de Dios. Crea en esta palabra. Dios nos va a bendecir mucho. Espero que ustedes les haya gustado, espero que ustedes hayan entendido la línea de pensamiento de esta palabra, que Dios los bendiga a su iglesia y que Dios lo bendiga a usted. Jesús es el Señor.